Ok, muy bien. Bienvenidos a otra clase. Vamos a hablar hoy de la narración en el pasado y vamos viendo el uso de tres tiempos verbales. Las metas de hoy son entender la diferencia entre los tiempos verbales del aspecto pasado, saber cuándo usar el pretérito y cuándo el imperfecto y también el pluscuamperfecto. Y luego vamos a hablar de cuatro aspectos o conceptos del aspecto perfectividad, imperfectividad, simultaneidad y anterioridad. Así que vamos hoy viendo, yo voy a enseñar según un concepto que leí en el libro de el libro de Bert. Dice, good results may be achieved when the concept of two aspects of the past is taught first in English, so that the students can internalize the information that the past is divided into two kinds of actions or states, those which are finished or completed, and those which are not completed. So that's from Bert on page 155. So today we're going to do things a little bit differently. I'm going to talk in English to explain the concept of the aspects of the past, and then we'll switch to Spanish and actually talk about the grammar. First one's pretty obvious. You guys are going to give me a duh, and I'm sorry for that. But let's talk about these aspects. The completed past refers to things that are well completed. We call that the preterite tense. So completed action is preterite. The not completed past refers to things that aren't yet done or aren't over. They are yet incomplete, and we call that the imperfect tense. Now, it's important to understand that when we use the word perfect and imperfect, we're referring to things that are complete or whole, not without error, like we use in the word perfect in other tenses, other contexts. So perfect means complete or whole. In English, we obviously have a past tense, and the simple past tense is usually formed by adding the suffix ed to a word. Play, played. We have irregulars, obviously, go and went, and say and said. But typically we add ed to the end of a verb to make it a past tense. But Dozier says there are different meanings in the past depending on the context in which the verb is used, and we highlight those different meanings by often adding auxiliary verbs or phrases to give the context. So let's look at some of those things. One, I went to the beach last night, and I always went to that one beach in Buenos Aires. So look at those two sentences for a second. They both have the verb went, so both have to go in the past tense. But there are some differences in the aspect of went in those two sentences. So pause here for a second and consider the difference in aspect in these two sentences. Okay, I went to the beach last night. That's a completed action. That is a preterite conjugation of the verb to go. But I always went to that one beach in Buenos Aires. That's a non-completed action. And that doesn't imply the person is still there, but it means that the time aspect is almost irrelevant. It's an imperfect conjugation. The focus is not on the time that the person was there or how many times they went or how long they stayed there. That's imperfect. It's a non-completed action. Note that the words like used to and would often indicate the imperfect. Here's some other keywords or phrases that indicate the aspect of these two forms of a past tense conjugation. The preterite tense on the left is anything that really gives specific time constraints. So yesterday, today, last week, last month, so many days or hours ago, this morning, last summer. And then you have some Spanish equivalents. Those indicate a preterite conjugation. On the right side, we have the imperfect ones. Generally, frequently, always, every day, usually, normally, used to, would. Those helping verb or auxiliary words indicate an imperfect conjugation. So this is the way I imagine it. So look at this timeline. And again, this works in my brain. So I'm going to explain this to you guys in a couple different ways. And if this doesn't do it for you, then you tell me, and we'll explain it in a different way that's going to help you understand better. But this is the way I understand it. This timeline is time moving. It was a beautiful day outside. I was taking my dog for a walk. The sun was shining. There wasn't a cloud in the sky. It was about as perfect a day as you could possibly imagine. But then a cat ran in front of my dog. My dog took off and chased the cat. The cat ran up a tree. My dog started barking and running around the tree. And then the cat's owner started yelling at me. Maybe it wasn't such a great day after all.
So for me to understand the difference between imperfect and preterite, this is how it works for me. The ones in green are the imperfect ones. Those are talking about actions that are things that are happening in the background, things that are going on when suddenly in red, things happen to break up that timeline, completed actions that come in and are done. Those are the ones in red. So, ahora vamos a hablar en español y comprender estos conceptos juntos. Hay dos tiempos verbales en español que comunican el aspecto del pasado, el pretérito y el imperfecto. Según Lan, el hablante elige el pretérito cuando clasifica una situación verbal como completa en un contexto pasado y elige imperfecto cuando clasifica una situación como imperfecta en el pasado. ¿Ok? Pretérito es completo, imperfecto es ya imperfecto o no completo. Con el pretérito ya habrán visto que usé el color rojo para todos los contextos del pretérito. Con el pretérito la acción está completa, así que you can think in stop. It's done, it's complete. Indica la perfectividad. Con el imperfecto, el cuento está no completo y sigue, así que debes pensar en go. The green indicates the imperfectividad. So red, preterite, green, imperfecto. So, este mismo timeline, ahora en español. Era un día hermoso, llevaba a mi perro a pasear, brillaba el sol, no había ni una nube, era un día hermoso. Cuando de repente un gato corrió frente a nosotros, se escapó mi perro, persiguió el gato subió corriendo a un árbol, y mi perro empezó a ladrar, rodeó el árbol y el dueño del gato empezó a gritarme. ¿Okay? Son acciones que pasaron, ya están completos y pasaron el pretérito. No era un día perfecto después de todo. Todo en verde indica el imperfecto, no son acciones completas, pero en rojo, el pretérito, sí, son acciones que ocurrieron y ya acciones completas. Vamos a ver tres maneras diferentes de entender la diferencia entre el pretérito y imperfecto. Action versus non-action, beginning, middle, and end, and diachronic versus synchronic. Ahora yo entiendo claramente que para ustedes una de estas maneras va a ser más clara. Yo voy a hablar sobre action versus non-action porque es la forma que es más fácil para mí entender. Pero si no entienden esta manera, nada más me dicen y yo se lo vuelvo a explicar según beginning, middle, end, or diachronic and synchronic. I want everybody to understand this, and each one of you is going to learn in a different way. So we'll look at the first one, action versus non-action. But if you don't really get it, then we'll go back and look at the other ways of understanding it. Generalmente usamos pretérito con verbos de acción. Remember, so a cat ran in front of my dog. That's an action verb. My dog began to bark. The cat climbed up a tree. My dog followed it. Those are action words, and we use the pretérito generalmente. Y el imperfecto con verbos de no acción. It was a beautiful day. There wasn't a cloud in the sky. It was gorgeous. Those are non-action verbs. So, aquí vemos. Todo lo en verde está explicando, ¿verdad? Poniendo el trasfondo, putting in a little bit of an explanation of what was happening in the past. Y luego en rojo están los verbos en el pretérito indicando la acción. So we have action verbs and non-action verbs. Pero, siempre cuando hay una regla y siempre cuando pongo generalmente, ya saben que hay excepciones. Usamos el pretérito con verbos de acción, except when it's a habitual action, when it's an interrupted action, when it's a photographic action, and when it indicates future in the past. So déjenme explicar esto. Habitual action, something that happened over time. That's a would or used to, right? So I used to go on walks every day at 4 o'clock. That's a habitual action. Going on a walk is an action verb, but it's habitual. It happened extended many times over time habitually, so we'd use el imperfecto. Interrupted action, that's what you were doing when that action was interrupted. So on my example with my timeline, I was taking my dog for a walk. That's actually an action verb, but it was interrupted by the cat running in front of my dog. So
Even though taking my dog on a walk is an action verb, that was the action that was interrupted by the preterite happening. And then photographic action se refiere if you were looking at what's going on as a photograph and you're describing what's in the photograph. It was a beautiful day. The dog was dancing around the tree. The cat was doing this. You're not saying what happened. You're describing what was happening in the photograph. And future in the past. And we'll come to a specific example for that one. But you're saying that in the past, something was going to happen future from that. So I was sad because my dog was dying. Well, that is sad. But you're saying my dog was dying. That's a past tense, but it's indicating that you're not sad because he died. You're sad because he was dying. So that's a future expressing in the past. And for that, right, then we would use the imperfect for these exceptions. So, aquí tengo 4 ejemplos de oraciones usando el imperfecto con verbos de acción. Y quiero que los lean y que me digan cuál de estas 4 excepciones aplican aquí en cada oración. Así que hagan pausa aquí, lean las 4 oraciones y determinen cuál de las 4 excepciones figura en esta oración. Y luego revuelven el video y vamos a hablar. Ok, muy bien, aquí están las 4 oraciones que le dieron. Vamos a hablar. Cecilia caminaba todas las tardes por 1 hora. Caminar es un verbo de acción, pero lo tenemos aquí en el imperfecto because it's a habitual action. Okay? So it usually would be in the preterite because it's an action verb, pero aquí lo tenemos en el imperfecto because it's a habitual action. Número 2, cuando la vi, Cecilia caminaba hacia su casa. Again, caminar, usually an action verb, but here we have an imperfect. Why? Because it's the interrupted action. Her walking was interrupted by me seeing her. Número 3, Cecilia caminaba con su perro y su amiga. El perro corría de un lado a otro, olía todo lo que estaba en el camino. La amiga platicaba incesantemente mientras Cecilia escuchaba distante. ¿Okay? Todos esos son verbos de acción y lo tenemos en el imperfecto. ¿Por qué? Porque estamos describiendo como si fuera una fotografía, ¿verdad? So, describing photographic action. Y número 4, me sentía triste porque mi mejor amiga se casaba este fin de semana. That's better than the dog dying. I was sad because my best friend was getting married that weekend. So we're not saying she was already married. She was getting married. It's implying it's happening in the future, but it's in the past. So we use imperfecto. So that's future in the past. Okay? How'd you do? How'd it go? If you didn't get those right, then go back, pause, rewind, read through that again, and come back and look at these examples again. Ok, ahora te toca. Escribe una oración con cada verbo o con un verbo de acción en el imperfecto utilizando cada una de estas 4 excepciones. Ok, aquí están las excepciones. Hagan pausa, escriban sus oraciones y luego reempiecen el video. Ok, espero que les haya hecho bien que hayan hecho bien sus oraciones. Ahora vamos a seguir hablando de la otra excepción. Ya vimos la excepción de usar el pretérito siempre con verbos de acción, salvo en los 4 casos. Ahora vemos que usamos el imperfecto con verbos de no acción, excepto en estos 4 casos. When it's a change, when it's a reaction, when it's an event, or when there is a specific time limitation. So generally with non-action verbs, we use the imperfect. However, we're going to use the preterite with non-action verbs when it refers to a change, a reaction, event, or a time limitation. So veamos unos ejemplos de esto. 4 ejemplos en qué excepción indica estas oraciones. Juan se sentía tranquilo, so he was calm, hasta que la profesora llamó su nombre. De repente se sintió nervioso, so he was feeling tranquilo, ¿verdad? Se sentía tranquilo, but then something happened. The professor called his name, and de repente, he gets nervous. That's the change, ¿verdad? Marcela siempre había sido atea. She'd always been atheist. Pero en ese instante creyó en Dios. So she'd always been atheist, but in that moment, she believed in God. That was her reaction to something that happened. Maybe she saw an angel. Maybe a miracle occurred. Maybe something happened that caused her then to react and to suddenly believe in God. So creer is a non-action verb. Usually we use imperfect with that.
But in this case, it happened as a reaction, so we would use a preterite. Hubo un tornado en Alabama la semana pasada, y esto es verdad. Nuestro amigo Josh vivió en un tornado en Alabama la semana pasada. Haber es un verbo de no acción, y la regla es de usar la forma del imperfecto con verbos de no acción. Pero en este instante estamos hablando de un evento. Hubo un tornado específico en Alabama, hubo el pretérito. Y luego número 4, todo el invierno hacía frío. Hacer es un verbo de no acción, casi siempre utilizamos la forma del imperfecto con este verbo. Pero ayer hizo calor, because that was the time limitation. So you could also say it was a change, so it maybe applies to the first rule. But we're saying ayer, so that tells you a time limitation in that 24-hour period. Yesterday, it was hot. We go back and use pretérito en este ejemplo. Ok, ahora escribe una oración con un verbo de no acción en pretérito utilizando cada una de estas 4 excepciones. Y aquí están. Hagan pausa aquí en el video y escriban 4 oraciones con verbos de no acción en el pretérito. Muy bien. Ok, vamos a seguir hablando de otra ayuda según Dozier that can help you to decide which conjugation to use with action verbs. Dozier says, first of all, make sure you're dealing with an action verb in the past, okay? If you are, ask yourself if it's habitual, if it's interrupted, or if it's photograph. If it is, if yes to any of those, use the imperfect. And if it's no to all 3 of them, then use the preterite. So again, just restating for a different way to understand it. Action verbs almost always in the past use the preterite. So if it's not habitual, not interrupted, not photographic, then use the preterite. But if it is any one of those 3, and it's in the past, then use the imperfect conjugation. Ok, ahora vamos a ver un mismo verbo en 2 tiempos pasados con diferentes significados. Dun, dun, dun. ¿Cómo cambia el significado según el tenso que escojan usar? Aquí tenemos 5 ejemplos de verbos que cambian su significado según el tenso que indiquen. El verbo tener. Mi madre tuvo un bebé ayer versus mi madre tenía 12 hijos. So, tuvo, tener en el pretérito tiene otro significado que tener en el imperfecto. So, piénsenlo. So, my mother had a baby yesterday. Tener en ese sentido means que dio a luz. She actually gave birth to a baby yesterday versus my mom had 12 children. Conocer, it means one thing in the pretérito and something a little bit different in the imperfect. Conocí a Juan cuando vivimos en México versus conocía a Juan cuando vivimos en México. So what difference do you see there? What's that implied significado léxico de estos verbos en estas 2 conjugaciones? Conocí a Juan implies that I met. So I met Juan when we were living in Mexico. Conocí. That's a completed action. Versus conocía, I knew Juan when we were living in Mexico, right? So it's a subtle difference, but conocer en el pretérito implies I met. That's when it happened. I knew him in this moment. That's when I first met him, when I first knew him. It's a great difference. Luego el verbo poder. Me dolió el pie y no pude, en preterite, caminar lejos. Versus no podía trabajar de noche porque tenía clases. So the first one, no pude caminar, means something happened and I wasn't able to, in that moment, to walk very far because I hurt my foot. In the imperfect, no podía trabajar, I wasn't able to at all because something had happened. I had a different condition. So there's a subtle difference of poder in preterite and imperfect. Querer. No quiso contarme el secreto, pero se le escapó. He didn't want to do it. He didn't mean to do it. He didn't mean to tell me a secret, but it escaped him. So querer in a preterite can imply to mean something. Versus no quería contarme el secreto y no lo hizo. He didn't want to tell me a secret and he didn't. So that's querer in the imperfect. And then acabar. Acabé con mis tareas y fui al cine. I finished my homeworks or my chores and I went to the movie. Acababa de cortar el césped cuando sonó mi cel. So I was finishing. So I hadn't finished it yet. I was in the act of finishing cutting the grass, mowing the lawn
when my sewing. So, unos verbos sí tienen un poco diferente significado según el pretérito o el imperfecto. Ok, ahora les toca otra vez a ustedes. Aquí son 10 oraciones que tengo aquí con verbos en el infinitivo y quiero que ustedes escojan si deben usar el imperfecto o el pretérito. Así que hagan pausa aquí en el video y escojan si van a conjugar el verbo en el pretérito o el imperfecto. Muy bien, ya han terminado, ¿verdad? Vamos a ver. Ayer indicates yesterday, so esto indica el pretérito, ¿verdad? Ayer en la tienda compré una soda. Número 2 veces también indica un cierto plazo de tiempo. De niño fui a Disneylandia 2 veces. If it was a menudo or siempre or something, we could put that in imperfect. But 2 veces is our key signal here that we're talking about a completed event. Siempre, número 3, siempre nos indica el uso del imperfecto. Número 4, el otro día, and that's another time signal, right? So the other day, I watched. Número 5, la semana pasada. Again, it's a completed event. Número 6, generalmente, es one of those auxiliary verbs que indica el imperfecto. Número 7, aquí tenemos un verbo de no acción, estar. So they were excited to go see Taylor Swift. And there are no exceptions there, so usamos el imperfecto con un verbo de no acción. Número 8, a menudo es uno de estos palabras auxiliares que indican el imperfecto. Número 9, esta mañana, so a time constraint there, nos indica el pretérito. Y número 10, el presidente del club envió una carta a todos los miembros. Muy bien, espero que hayan hecho bien aquí en este ejercicio. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay 2 verbos en la misma oración. La maestra me llamó y yo no prestaba atención. Un verbo en el pretérito y otro en el imperfecto. Según Lunn, cuando hay 2 verbos en el pretérito, indica situaciones simultáneas que ocurren al mismo tiempo. Este gatito dice, te hice una galleta, pero me la comí. Hizo la galleta y se la comió. Right? Ocurrieron simultáneamente, in the same time frame. So esto indica el aspecto de la simultaneidad. Cuando hay un verbo en el pretérito y otro en el imperfecto, una araña se arrastraba en la pared y esta niña malvada se encargó de ello. El verbo de pretérito ocurre dentro del transcurso del verbo en el imperfecto. So that goes back to my timeline, right? So this is what was happening in the imperfect, and the preterite verb came and sliced through that action and occurred entre el transcurso de la acción del verbo en el imperfecto. Cuando hay 2 verbos en el imperfecto, no se sabe. Solo sabemos que los 2 verbos, las acciones ocurren en manera paralela en el pasado. Era el fin de semana, pero tenía que estudiar. Así que no hay indicación de cómo se relacionan estos eventos, ¿verdad? Pero los 2 ocurrieron en un estado paralelo en el pasado. Ok, yo dije al principio que también íbamos a hablar del pluscuamperfecto. Es otro tiempo verbal que tiene aspecto pasado. La palabra pluscuamperfecto literalmente quiere decir more than completed en latín. Pluscuamperfecto. Cuando una acción en el pasado ocurre antes de otra, usamos el pluscuamperfecto para la acción realizada anteriormente. Eso es la anterioridad, del cual hemos hablado. Habían terminado de desayunar cuando llegó el cartero. Son 2 acciones en el pasado, pero la primera acción de haber terminado de desayunar ocurrió antes de la llegada del cartero. Pasado del pasado, el pluscuamperfecto, ocurrió antes del pasado, la llegada del cartero.
So, usamos el pluscuamperfecto para indicar la anterioridad en el pasado. Y ustedes ya saben esta conjugación porque ya son expertos en la conjugación, pero este es el tiempo verbal pluscuamperfecto. Aquí unos ejemplos. Él había sacado el gorro cuando entró en la clase. María ya había visto a su primo cuando me llamó por teléfono. Los muchachos habían comido antes de ir al cine. Noten que aquí está en infinitivo. No tiene que ser el verbo conjugado. Ellos habían hablado mucho cuando la fiesta terminó. Nunca había comido paella hasta hoy. En este caso, ni siquiera un segundo verbo, pero se entiende que la acción ocurrió antes de la situación actual. Entonces, son 5 usos de la conjugación del tiempo verbal pluscuamperfecto. Ok, ahora te toca escribir 4 oraciones con un verbo en el pluscuamperfecto y otro en el pretérito. Hagan pausa y luego revisamos sus oraciones. Muy bien, ahora van a escuchar un cuento y se van a fijar en los 3 tiempos verbales y luego ustedes van a terminar el cuento. Érase una vez una niña muy buena que vivía junto a su madre en el bosque. Ella solía vestir con una capa roja y por eso todos la llamaban Caperucita Roja. Una mañana se fue a ver a su abuelita con una deliciosa tarta de manzana que llevaba en una cesta. La niña caminaba alegre por el bosque cuando, de repente, se cruzó en su camino un extraño personaje. Era un lobo muy grande y con mal aspecto. En su mirada había algo de sospechoso, pero aún así, Caperucita Roja, que era una niña muy atenta con todo el mundo, no se asustó. El lobo se sorprendió al ver a una niña tan pequeña e indefensa por ese camino y le preguntó con mucho interés a dónde iba. Noten que he usado los mismos colores para indicar los verbos en el imperfecto y en el pretérito. Y vean ahí que los en verde nos indican qué estaba pasando, están poniendo trasfondo, nos están diciendo las acciones o el aspecto incompleto. Y luego vemos en rojo los verbos en el pretérito indicando acciones completas. Ok, ahora haz ahí clic en el cuadro y te lleva a una página web donde está el resto del cuento. Yo sé que están muy ansiosos de saber cómo termina este cuento, ¿verdad? Pero ahí van a escoger el verbo indicado en el tiempo pretérito, imperfecto o pluscuamperfecto. Lo ponen ahí en el blanco y luego pongan en comprobar y les dice si lo si lo hicieron bien, correctamente o no. Y la hagan pause, completen este ejercicio y luego vuelvan conmigo. Ok, espero que pudieron ver el final del cuento y que hayan satisfecho su ansiedad. Ya hemos acabado la lección y quiero saber cómo les fue. Si pudieron entender la diferencia entre los tiempos verbales, cuando usa el pretérito, el imperfecto y el pluscuamperfecto, y si entendieron la perfectividad, imperfectividad, simultaneidad y anterioridad. Como les dije, que si los modelos que yo expliqué no les sirvieron de mucho beneficio, nada más me dicen y podemos volver a repasar los otros modelos, el beginning, middle, end, diachronic, synchronic, porque hay otras formas de entender el pretérito versus el imperfecto. Es el modelo de action, non-action, es el que yo entiendo mejor, pero creo que usted lo entienda bien. Gracias por su atención y espero que hayan aprendido algo hoy sobre estos tiempos verbales. Ok, chao.